Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Y hoy reflexionamos el capítulo 5, versículo 2 del Evangelio de San Juan. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Tiene 5 pórticos. Esto es lo que nos dice el versículo 2 del capítulo 5 de San Juan. ¿Cuál es el contexto bíblico, es decir, la narración, queridos amigos? Nosotros estamos viendo que aquí se introduce un nuevo escenario y se va a introducir este escenario de un milagro que Jesús va a realizar y que seguirá inmediatamente, ¿verdad? Estamos entrando. El otro, el versículo 1 de este capítulo 5, era de una manera de bisagra, Ñande Yeshua, ¿verdad? O sea, lo que une de la narración anterior, después de esto, ¿verdad? Después de esto, nos decía en el versículo 1. Y ahora ya directamente nos está hablando y nos está diciendo, hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque, etc. Ya comienza la narración. Ya comienza este milagro, comienza narrándose, que es lo que encontramos, que será la curación del paralítico en este estanque de Betesda. San Juan ofrece un detalle geográfico notablemente muy preciso, lo que ha llevado a muchos estudiosos a reconocer el carácter histórico de este relato. Muy preciso, ¿verdad? O sea, hoy ya de geográficamente. E incluso, queridos amigos, los que hemos estado por ahí, llego 10 años y entonces la arqueología te muestra incluso, pero muchas culturas que fueron pasando y reutilizando ese lugar de la fuente de agua. Porque la fuente de agua que sale ahí, ¿verdad? Que está ahí. Vea cuando ella raya, vea con a 3 cuadras, 5 cuadras, lleva, no. Sino que siempre fue reutilizado el lugar de acuerdo también a las civilizaciones que fueron pasando por ese lugar. Y por lo tanto, con todo esto que se narra en el Evangelio, nos está mostrando y nos hace reconocer este carácter histórico de este relato y de este lugar. ¿Y por qué? Y porque pudo haber sucedido así. Además que la narración tenga después un tinte teológico, evidentemente, y de una pedagogía enorme, eso no hay problema. Pero lo importante es saber y conocer que con este tinte de relato histórico, nosotros podemos ir hablando en el sentido también teológico. No hay ningún problema. El texto griego menciona la palabra kolimbethra,
es decir, estanque. Ahí se señala colimbetra o piscina también, indicando un lugar destinado al agua. Además, va a utilizar otra palabrita que es epilegomene. Epilegomene, que quiere decir una llamada. Epilegomene, el epílogo, ¿verdad? Epilegomene, para señalar la denominación tradicional del sitio. Y finalmente aparece la palabra Betesda. Betesda. Betesda, un nombre de origen arameo o hebreo que puede significar casa de misericordia. Betesda, casa de misericordia o casa de gracia. Esto sería entonces en griego. Ahora, el evangelista va a subrayar que el lugar se encuentra cerca de la Pyle Tom Probaton. Pyle Tom Probaton. Es decir, la puerta de las ovejas. Está cerca de la puerta de las ovejas, una de las entradas de Jerusalén vinculadas al templo. Este detalle tiene gran peso teológico. Los animales destinados al sacrificio pasaban por esa puerta. Es decir, queridos amigos, no es que estamos hablando al aire, no es que estamos inventando. Existían estas puertas. Por estos lugares pasaban los animales que tenían que ser purificados, lavados para ser llevados al templo y por lo tanto todo aquello destinado al sacrificio pasaban por esa puerta. Y el episodio que va a seguir mostrará que Jesús trae una forma nueva de restauración y vida que supera los rituales del templo, totalmente y absolutamente. Y eso es lo que después entonces va a querer insistir el autor sagrado. Por lo tanto, desde aquí miramos este contexto histórico, porque dentro de nuestro contexto histórico sabemos que la referencia geográfica siempre ha sido confirmada por descubrimientos arqueológicos realizados en Jerusalén, donde se hallaron restos de un complejo de piscina con pórticos que coinciden con la descripción del Evangelio. Es decir, mirado de un aspecto arqueológico también, todo lo que encontramos aquí, todo lo que se está diciendo de esta piscina, la encontramos también así. De la Evangelio. Todo lo que ellos escribieron quiere decir que le da testimonio. Estos son los testimonios veraces de que esa realidad existió y existió en ese lugar. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, estamos el versículo 2. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. Tiene 5 pórticos y así entonces también hablábamos de un contexto histórico que esto lo encontramos arqueológicamente, incluso muchas otras culturas anteriores, otras civilizaciones también han utilizado este lugar y con más o menos casi con las mismas
intenciones, ¿verdad? Con el aspecto sobre todo religioso-cultural. Aquí la referencia geográfica, decíamos que todos estos descubrimientos arqueológicos demuestran que aquí había un complejo de piscinas, complejo luego de piscinas, queridos amigos, con pórticos que coinciden justamente con lo que aquí nos está narrando el evangelista Juan. Ahora, este término stoa quiere decir pórtico o galería cubierta, describe una estructura arquitectónica común en los espacios públicos del mundo greco-romano. Con la stoa, ¿verdad? Y ahí justamente es donde caminaban, ahí es donde aprendían los filósofos, los maestros, los discípulos, la stoa, los pórticos. Y bueno, aquí también en este mundo greco-romano encontramos lo mismo. El pyle, la puerta, se refiere a las entradas monumentales de las ciudades amuralladas. La pyle, eran las grandes puertas, como dice aquí, monumentales, para entrar a las grandes ciudades amuralladas. Y también aparece la otra palabra que es el hydor. Hydor es el agua que representa tanto un elemento físico como un símbolo religioso de purificación. Ahí está. Símbolo, atención, físico, un elemento físico como símbolo religioso de purificación. El agua, siempre. Ya de lleva. O lo que sea. Bueno, todo lo que uno quiera poner aquí del Eyohei, ¿verdad? El lavar, el purificarse. Y por eso en la Jerusalén del siglo I los estanques servían para diversos fines. Abastecimiento de agua, purificación de ritual y en algunos casos también prácticas terapéuticas asociadas a creencias populares sobre el poder sanador del agua. El poder sanador del agua. El complejo de Betesda parece haber funcionado como un lugar donde los enfermos esperaban la intervención divina y milagrosa. Aquí es donde los enfermos estaban esperando. Son las creencias populares sobre el poder sanador del agua. Poder sanador del agua. Entonces, y como tiene un complejo que a veces nosotros podemos entender que ha funcionado como un lugar donde los enfermos esperaban la intervención divina o milagrosa, esto nos demuestra desde un contexto cultural antropológico, desde la perspectiva cultural, el estanque de Betesda representa un espacio que a nosotros nos hace entender que es ese espacio de misericordia, ese espacio liminal entre religión, medicina y esperanza. Religión, medicina y sobre todo esperanza. El Los enfermos acudían allí esperando una transformación en su condición. Ellos lo que querían es cambiar. Que exista una verdadera transformación de su condición. Ahora, el término eleos, misericordia, evoca la compasión divina hacia el ser humano, hacia el sufrimiento. Y el elpis, es la esperanza, es sobre todo, de cierta manera, la actitud interior de quienes aguardaban una sanación. Esa es la actitud interior de aquel que está esperando, de aquel que está buscando la sanación interior. Y la palabra Zoe, vida, expresa en el Evangelio de Juan la plenitud que Dios ofrece al ser humano. Upea la de Yara, ¿verdad? Y entonces dice, hay en Jerusalén una piscina llamada en hebreo Bet-Satá, con 5 pórticos, está junto a la puerta de las ovejas. Junto a la puerta de las ovejas. El hecho de que este lugar tenga 5 pórticos, ahora esto es lo importante. A ver las 5 pórticos, desde qué punto de vista nosotros estamos mirando.
sugiere una estructura destinada a albergar a numerosos enfermos. 5 pórticos, me calcula a mí, tu xiao y nada. Al mismo tiempo a los mendigos, a los marginados. Estos espacios reunían a personas excluidas del funcionamiento normal de la sociedad. Excluida del funcionamiento normal de la sociedad. El milagro que ocurrirá allí manifiesta que la acción de Jesús se dirige precisamente hacia aquellos que viven en situaciones de fragilidad. En situaciones de fragilidad. Entonces, es muy interesante, ¿verdad? Cómo se nos va presentando y qué significa realmente estos pórticos y esta puerta y lo que aquí está acumulando, digamos, bajo estos pórticos. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Gracias. Llegó la nueva picaña al ajo, tan deliciosa que ni los vampiros se resisten a probarla. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, y hoy con este versículo 3. Lo que nos dice aquí el Evangelio de San Juan directamente: hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. Entonces, queridos amigos, aquí nosotros estamos mirando y estamos procurando entender. Hay algunas palabras claves, como siempre. En primer lugar es esta palabra estanque, el estanque que hay ahí, ¿verdad? Colimbetra, la palabra designa una piscina o depósito de agua, colimbetra. En el contexto bíblico, el agua tiene un fuerte simbolismo espiritual. Simbolismo espiritual, el agua de por sí. Es purificación, es renovación, es vida. Purificación, renovación, vida. Ahora, en el Evangelio de San Juan, el agua aparece repetidamente como signo de la vida que proviene de Dios. El agua aparece siempre como ese signo de la vida que proviene de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, si estamos hablando de la piscina de Betesda, entonces estamos hablando de una presencia divina en este lugar. Es siempre la presencia de Dios. Y este nombre, Betesda o Betesda, el nombre probablemente significa casa de misericordia, casa de misericordia, casa de gracia. Esta etimología resulta profundamente significativa para nuestro relato, ya que el lugar donde los enfermos esperan sanación se convierte en un escenario de la misericordia divina, manifestada por Jesús. Manifestada por Jesús. Entonces, cuando hablamos de este término, Betesda, que significa casa de misericordia, o que también pueda, dentro de su etimología, resultar profundamente significativa para el relato, el hecho de que los enfermos esperaban allí, en ese lugar, ¿verdad?, la sanación. Por eso el agua, que está significando la presencia de Dios. Una cantidad bajo el pórtico, que estaban todos enfermos, paralíticos, etc., ¿verdad? Y ellos esperaban sanación.
Y este lugar se convierte en escenario de la misericordia divina. Este es el escenario donde Dios actuará. Este es el escenario donde nosotros vamos a ver este milagro de Jesús. Entonces, cuando nosotros miramos y buscamos un significado más profundo, porque este nombre Betesda, Casa de la Misericordia, nos está hablando directamente de toda esta narración, ¿verdad? Porque aquí Jesús que cura a un paralítico, quiere decir que ya oberecointe maoígina lleva pe iñipeteye pe jecoembareteye lleva todo lo que significa esa presencia del hombre con su intencionalidad, que es lo más importante. La intencionalidad de ayudar, la intencionalidad de salir adelante. Entonces, por eso es casa de la misericordia, casa del amor de Dios, casa de una manifestación profunda y elemental. Por eso también en esas palabras claves nosotros veíamos recién el estanque, el colimbetra, que quiere decir la piscina o el depósito de agua, que no tiene un fuerte, que tiene verdaderamente un fuerte tinte espiritual. Por eso ya dijimos, el agua siempre significa eso. El agua significa siempre ese simbolismo de una profundización espiritual, una fuerte misericordia hacia el compañero, hacia el hermano, hacia el frater. Y entonces con este simbolismo espiritual de purificación, renovación y vida, en el Evangelio de Juan se hace agua. En el Evangelio de Juan vuelve a aparecer repentinamente como ese signo de vida. Es decir, aparece continuamente. Es una necesidad, o si no nos volvemos sedientos verdaderamente. Entonces, ante esta necesidad de este simbolismo espiritual, la purificación, renovación y vida. Purificación, renovación y vida. Son los tres elementos, entonces, queridos amigos, que conviven y que nos muestran que esa fuerza de Dios es la que nos va empujando y nos va llevando para el cumplimiento de todo lo que nosotros estamos deseando. Pues ya mantera. Y Betesda, Casa de la Misericordia, justamente por eso se llama Casa de la Misericordia. Significativo para el relato, ya que el lugar donde los enfermos esperaban sanación se convierte ahora en un escenario de la misericordia divina manifestada por Jesús. Desde esa enfermedad, Jesús les trae, Jesús les ofrece. Él ofrece le ofrece el cariño, el amor, la misericordia. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Estamos con el capítulo 5 y hoy en nuestro estudio el versículo 2. Entonces aquí hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. Es el capítulo 5. Versículo 2. Ahora, ¿qué es lo que nos deja, verdad, como enseñanza? En primer lugar, Dios se manifiesta en los lugares de sufrimiento. Peana de hoy. Dios se manifiesta en los lugares de sufrimiento.
Y aquí justamente a quién le encontramos, y le encontramos, dice, bajo estos pórticos, 5 pórticos que están aquí. ¿Y quiénes son los que están? Y están los que sufren, el ser humano, el sufrimiento humano, la transformación de esa fragilidad. Tenemos que transformar todo lo que es nuestra fragilidad. ¿Pero en qué vamos a transformar? En la gracia de Dios. En esa gracia del Señor. Y por lo tanto Dios se manifiesta continuamente en los lugares de sufrimiento. La ñandera sinohina, dañaime ponainohina, bueno, pues veñan de yara o veñan de yara o oñe cuan ella vamos a la ipoña de mopoain. Hay una segunda enseñanza que es la esperanza de los enfermos. Revela, por lo tanto, el profundo deseo humano de restauración y vida. La esperanza. Queremos sanarnos. Upealaña de Yahweh Cohen. Peñan de Yara ya taña de Putimoña, Semijanguaya con base, siempre, siempre esperando. Siempre deseando. Esta es la esperanza de los enfermos. Esta es la esperanza de quienes miran humanamente, pero con unos ojos trascendentales, de la trascendencia. Señor mío, lo que sea, sino que tengo que dar esa oportunidad, esa fuerza, esa gracia para que todos podamos entonces hacer un camino de felicidad, ciertamente. Hay una tercera enseñanza que es que Jesús entra en los espacios donde la sociedad margina. Jesús, sin embargo, entra en estos espacios de los marginados. Mira y comienza a actuar. Pero hoy, ¿qué? Entra en ese espacio. La gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, que nos lleva. Porque nosotros hemos, aquí en este caso, luchado, hemos mirado, hemos entendido lo que el Señor nos va pidiendo y por lo tanto, ahora nosotros nos esforzamos. Entramos en los espacios donde la sociedad margina a los débiles y a los olvidados. Pero ahí es donde Jesús entra. Jesús entra en ese espacio donde la sociedad descarta. Ya la famosa una Descartes, ya que el Papa Francisco. Digo, tú ya descartado. Digo, tú ya ya otra cosa también importante, diga, tú ya hoy expectantes, espectadores, ¿no? Yandeña sana, yaguatana, yaisacana, yamopuana. Esa es la fuerza, ¿verdad? Ese es el Espíritu de Dios. Y luego, queridos amigos, hay otra enseñanza que la gracia de Dios supera toda expectativa. La gracia de Dios supera, queridos amigos, todo lo que nosotros podemos estar esperando. Tengo muchas enseñanzas, ¿no? Hay potapé, hay potamoa, expectativas religiosas y expectativas también de lo tradicional. Es decir, todo lo que es nuevo son elementos esenciales, fundamentales, lindísimas, llevan a mejorar, mejorar la calidad, mejorar todo. Pero queridos amigos, aquí todo se va a volver nuevo, todo se vuelve a renovar, pero en la medida, por eso dice, supera de las expectativas religiosas, supera, va mucho más allá. Es la fuerza de Dios, es el espíritu del Ruaj que nos empuja y nos hace caminar. Y una quinta enseñanza es que Cristo se presenta como la verdadera fuente de vida. Cristo como fuente verdadera de vida. La verdadera fuente de vida, pero más allá de los símbolos y rituales. Mucho más allá de todos estos símbolos, de todos estos rituales. Y bueno, para eso justamente está, queridos amigos, esto de que tenemos que entender que esa verdadera fuente de vida es Jesucristo, volver a Él. Volver a realizar los sacramentos con Él, todo lo que se pueda. ¿Pero para qué? Y para que miremos nuestro caminar, entendamos nuestra propia vida. Y en la medida en que lleva, etcétera, y nos damos cuenta que Él es la verdadera fuente de vida, entonces sí, entonces viene por añadidura.
Queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Yo les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos amigos, con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.